lo siento, no puedo ayudar con eso. Y aconteció que en los días en que el hambre asolaba la tierra, el Señor habló a Isaac, hijo de Abraham, y le dijo, no desciendas a Egipto, sino quédate en la tierra que yo te diré. Génesis 26, 2. Así, Isaac permaneció en Gerar, donde los filisteos habitaban, y allí sembró en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, porque el Señor le bendijo. Isaac empezó a prosperar, y comenzó a ser conocido entre los hombres de Gerar, pero el corazón de los filisteos se llenó de envidia al ver la abundancia que lo rodeaba. Entonces, Abimelec, rey de los filisteos, confrontó a Isaac, y le dijo, apártate de nosotros, eres mucho más poderoso que nosotros. Génesis 26 horas y 16 minutos. Pero Isaac, recordando la fe de su padre, no se dejó intimidar, sino que construyó allí altares y llamó el nombre del Señor. Días pasaron, y un nuevo evento surgió entre el pueblo. Las aguas que sus criados habían cavado junto al arroyo comenzaron a ser objeto de disputa. Las aguas son nuestras, exclamaron los pastores de Gerar, mientras Isaac buscaba la paz. Así fue como Isaac se trasladó y cavó otro pozo, y esta vez no hubo disputa. Bendito el nombre del Señor. A este pozo le llamó Rehobot, porque dijo, porque ahora el Señor nos ha dado espacio, y prosperaremos en la tierra. Génesis 26 horas y 22 minutos. Una noche, mientras Isaac meditaba en las promesas del Altísimo, el Señor se le apareció en sueños y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Génesis 26 horas y 24 minutos. Aquel mensaje caló hondo en el corazón de Isaac y le llenó de confianza en el propósito divino. Así, Isaac se levantó y edificó un altar, invocando el nombre del Señor, y allí, dio gracias por su fidelidad. En ese momento de adoración, se sintió un renovado fervor, pues entendió que la promesa hecha a su padre era ahora suya. La fe de Abraham había abierto compuertas de bendición que fluirían no solo sobre su propia vida, sino a través de las generaciones venideras, pero sucedió que en el trasfondo de toda esta bendición, también había una oscuridad que acechaba. Los filisteos, aún envidiosos, decidieron cerrar los pozos que los siervos de Abraham habían cavado. A pesar de este obstáculo, Isaac no se desanimó, pues su confianza estaba cimentada en el Señor. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Isaac se centró en su familia y, bajo la mirada atenta de Dios, tomó la decisión de ir a Beer-seba, donde los cielos se abrirían una vez más. Allí, su vida y la de su familia estaban a punto de entrelazarse con un futuro glorioso, un futuro reservado por la soberanía de Dios. Sin embargo, habría revelaciones que cambiarían su camino y desatarían las promesas. En el silencio del Altísimo, la voz del Señor aún resonaba, el tiempo de mi pacto está por llegar, y en la oscuridad de la noche, una luz brilla sobre el misterio del propósito divino. Isaac se sintió revigorizado, pues sabía que algo grandioso venía, y que lo que había comenzado como una lucha por la supervivencia se convertiría en un testimonio de la fidelidad de Dios. Y sucedió que cuando Isaac llegó a Beer-seba, Dios se le apareció aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas, porque yo estoy contigo. Génesis 26 horas y 24 minutos. Estas palabras llenaron el corazón de Isaac de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Él comprendió que cada paso dado en fe lo acercaba más al cumplimiento de las promesas divinas. Isaac levantó su mirada hacia lo alto y ofreció sacrificios al Señor, recordando las palabras que su padre había recibido. Con cada animal que caía sobre el altar, él invocaba el nombre de Dios, señal de su devoción y su anhelo de que la bendición del cielo descendiera sobre su vida y su linaje. Oh Dios de Abraham, escucha mi súplica, y que tu promesa resplandezca como la aurora. A la mañana siguiente, los hombres de Gerar vinieron a él, temerosos, debido a la abundante prosperidad que había seguido a su llegada. Abimelec, quien un día le había pedido que se apartara, ahora se presentó con su ejército, y reconoció la mano de Dios sobre Isaac. Hemos visto que el Señor está contigo, dijo Abimelec, y queremos hacer un pacto contigo. Génesis 26 horas y 28 minutos. Isaac, en su sabiduría, aceptó, y así se firmó un nuevo vínculo, un pacto entre el pueblo filisteo y el pueblo de Isaac. Los filisteos, que antes le cerraban los pozos, ahora buscaban la paz con el hombre que antes temían.
Así fue el giro del destino, y así comenzó a florecer el testimonio de la fidelidad de Dios. Isaac, rodeado de sus hombres, sintió que se cumplían las palabras de la promesa: por amor de Abraham, yo te bendeciré. Génesis 26:24. Mientras los días pasaron, Isaac continuó prosperando. Sus rebaños crecían, sus campos se llenaban de cosechas, y su familia era multiplicada. Sin embargo, en medio de la bendición, los recuerdos del pasado no se desvanecían. La historia de su padre y las dificultades que había enfrentado eran una constante en su mente. Pensamientos de la lucha por la tierra, por los pozos de agua, regresaban a su corazón. ¿Sería esta prosperidad duradera? ¿Vería el resultado de la promesa en su vida, o habría más pruebas por venir? Una tarde, mientras Isaac meditaba en las bendiciones recibidas, sintió en su interior un murmullo. Era como si la brisa le susurrara secretos de lo venidero. En su espíritu comprendió que la historia aún no había terminado y que Dios siempre tenía más. Entonces, con ánimo decidido, empezó a cavar nuevos pozos, preparándose para la abundancia que sabía que estaba por venir. Pero en esos momentos de reflexión y trabajo, Dios comenzó a revelarle más sobre su propósito. La voz del Altísimo se manifestaba en su vida no solo a través de bendiciones materiales, sino con la certeza de que su linaje llevaría un legado eterno. Porque en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 12:3, resonó en su corazón, mientras Isaac imploraba a Dios que su descendencia fuera fiel. Sin embargo, en la penumbra, un nuevo desafío se asomaba. La noticia llegó a sus oídos: un conflicto se estaba gestando con aquellos que aún habitaban la tierra prometida. La lucha no sería solo por los pozos o por la prosperidad, sino por la herencia misma que Dios había entregado a su padre. Isaac sintió la presión sobre su espíritu y recordó las palabras de Jehová: no temas, yo estoy contigo. Con una fe renovada, se postuló ante Dios: Señor, si este es el tiempo de prueba, ayúdame a aferrarme a tus promesas. Y mientras clamaba, comprendió que la batalla no era solo física, era una batalla espiritual que definiría su legado. La historia de la fe estaba a punto de entrar en una nueva dimensión, donde Isaac, con confianza en la soberanía divina, avanzaría con la certeza de que el plan de Dios se revelaría en su plenitud. Así, la trama se intensificaba, y en el horizonte, se vislumbraba el cumplimiento del pacto que había sido prometido. La voz de Dios resonaba, aún en la noche silente: prepárate, Isaac, la redención está en camino, y mis promesas nunca fallarán. Isaac, al alzar la mirada hacia las colinas que estaban llenas de prosperidad, no podía escapar de la inquietante sensación de que venían días de prueba. Mientras contemplaba las vastas extensiones de su posesión, recordó las historias de su padre Abraham, quien había enfrentado pruebas desalentadoras pero siempre había permanecido firme en la fe. Las palabras de Dios a su padre resplandecían en su mente: a tus descendientes daré esta tierra. Génesis 12:7. Aún así, el rugido de la incertidumbre comenzaba a resonar en su pecho. Una mañana, observando a sus hijos jugar en el campo, la inquietud se intensificó. La paz que sintió en Beersheba parecía desvanecerse lentamente, como el rocío bajo el ardor del sol. Entonces, en su desesperación, decidió consultar a Jehová. Se retiró a un lugar apartado, llevando consigo el sacrificio que había prometido. Allí, levantó sus manos al cielo y clamó al Señor, implorando por sabiduría y fortaleza en medio del temor que lo invadía. ¿Por qué me has traído aquí, Señor?, suplicó Isaac con un corazón angustiado. El enemigo se agita a mi alrededor y me hace dudar de tus promesas. ¿Acaso has olvidado el pacto que hiciste con mi padre? La respuesta de Dios fue repentina y llena de poder. Un viento impetuoso sopló, y las ramas de los árboles se agitaron. La voz del Altísimo resonó en su corazón: Isaac, no temas, porque yo estoy contigo. A través de ti, bendeciré a las naciones, y de tu descendencia haré una gran nación. Te guardaré en cada dificultad, y la tierra que has heredado será tuya para siempre. Génesis 26:3. Este mensaje divino renovó la fe de Isaac. La certeza del acompañamiento de Dios lo tranquilizó, y un ardor nuevo comenzó a arder en su pecho. Regresó a su hogar con un espíritu renovado, decidido a enfrentar cualquier adversidad que se presentara.
Sabía que no solo debía cuidar de sus tierras y de su familia, sino también enseñarles la importancia de confiar en el Dios que prometía. Tal fue el fervor de su fe que, al llegar, convocó a su familia y a sus sirvientes. Escuchadme, proclamó, he recibido la promesa de Dios y su presencia está con nosotros. No temamos a las dificultades, porque el Señor peleará por nosotros. En los días que siguieron, las noticias de las tensiones con los habitantes de la tierra se hicieron más constantes. Los filisteos comenzaron a murmurar, recordando los tiempos de antaño, cuando sus antepasados habían tenido conflictos con Abraham. Y así, sintiendo la presión, varios de los líderes locales se acercaron a Isaac. Vamos a pactar contigo, ofrecieron los filisteos, porque hemos visto que la mano de Dios está sobre ti. Isaac, recordando el pacto anterior con Abimelec, aceptó, pero con cuidado. Sabía que este acuerdo no solo aseguraría paz, sino que también lo colocaba en la ruta de la voluntad divina. Participar en la reconciliación le daba vigas de esperanza y sometía su futuro a la dirección de Jehová. Con la fe robustecida, se propuso a continuar abriendo nuevos pozos, asegurando el agua necesaria para su pueblo y descubriendo nuevas fuentes de cultivo. Levanta tus ojos y mira el futuro que tengo preparado, parecía decir Dios a su espíritu mientras el sol se ponía sobre las tierras de Gerar. Sin embargo, en lo profundo del corazón de Isaac aún había un eco de advertencia. Las sombras de una batalla más grande se cernían sobre ellos. Pronto, alguien vendrá a desafiarte, parecía advertir el susurro del Espíritu Santo. Mientras sus manos trabajaban con la tierra, una inquietante pregunta llenó su mente: ¿serías capaz de sacrificar tu propia paz por el cumplimiento de la promesa? La noche siguiente, mientras oraba, sintió que el aire se tornaba denso. Dios nuevamente le habló, preparando su corazón para la revelación de un desafío que no esperaba. Isaac, este es el momento en que te probaré. Gran será tu testimonio, y surgirás mayor a través de esta angustia. Las naciones verán mi gloria a través de ti. Así, la historia de Isaac continuaba, un relato de fe que se multiplicaría, donde cada campo labrado, cada pacto realizado y cada dificultad enfrentada se convertiría en un testimonio del poder redentor de Dios. Pero la tormenta estaba aún por venir, y el misterioso plan divino comenzaba a desplegarse ante sus ojos, preparado para impactar el curso de la historia. Prepárate, Isaac, el tiempo de mi intervención está cerca, resonó la voz. ¿Cómo sería ese momento que lo transformaría para siempre? Isaac se despertó al amanecer con el ardor de la revelación aún latente en su corazón. Comenzó su día con oraciones, pidiendo la guía divina mientras caminaba hacia los campos que había comenzado a labrar. Sabía que el cumplimiento de la promesa de Dios estaba ligado a su obediencia y a la respuesta de su fe. Mientras trabajaba, la ansiedad le recordaba que debía estar preparado. Las tensiones con los filisteos seguían creciendo, pero el fuego de la esperanza lo mantenía firme. Una tarde, mientras excavaba en busca de agua, se topó con un pozo antiguo, una herencia de su padre Abraham. Cuando los siervos de Isaac limpiaron el pozo, el agua brotó fresca y pura. Su corazón se llenó de gratitud. Esto es un recordatorio del pacto de Dios, pensó, sabiendo que como su padre, debía proteger esta fuente de vida, no solo para su familia, sino también para los que venían. No obstante, a los pocos días, los pastores filisteos llegaron y reclamaron el pozo, diciendo que era suyo. Isaac, recordando las instrucciones de Dios para ser pacífico, decidió no reaccionar con ira. Si yo soy el hijo de Abraham, me someteré a la voluntad del Señor, dijo a sus hombres con determinación. Entonces, en un acto de gracia, se alejó y les dejó el pozo. Su fe le decía que Dios tenía un camino mejor. Siguió adelante, cavando otro pozo en las cercanías, y nuevamente, Dios le bendijo con agua. Otra vez, los filisteos vinieron a reclamarlo, y de nuevo, Isaac se retiró, sintiendo que sus sacrificios eran una semilla para el futuro. ¡Qué gran prueba de fe es esta!, murmuró, contemplando el horizonte. Los grandes actos de Dios a menudo requieren grandes pruebas de fe. Finalmente, llegó al tercer pozo, y al abrirlo, no encontró oposición. Allí, en el lugar al que llamó Rehobot, Isaac sintió que Dios finalmente le había dado libertad. Ahora el Señor nos ha ampliado y nos ha prosperado en la tierra, proclamó ante su familia y sus siervos.
La alegría llenó el aire, un espíritu de celebración surgió en medio de su gente, y comieron y danzaron juntos alabanza a Jehová. Sin embargo, el camino de la fe nunca es del todo libre de obstáculos. Esa misma noche, el rey Abimelec llegó a su campamento junto con sus principales oficiales, desafiando su éxito y pidiendo una reunión. Isaac, con el corazón palpitante, sabía que era un momento crucial. La sombra de los conflictos pasados cubría este encuentro, pero él había aprendido a depender de Dios en la adversidad. Venimos a hacer un pacto contigo, dijo Abimelec cautelosamente. Vemos que el Dios que has seguido es un Dios verdadero. No queremos causarte más problemas. Tu éxito y prosperidad son notables y tu paz es un regalo. Isaac, buscando la sabiduría divina, sonrió con sinceridad, entendiendo que en su humildad había encontrado el camino hacia la reconciliación. Que así sea, respondió. Hagamos un pacto, y que el Dios de mis padres nos guíe. Fue un acuerdo que consolidó la paz, y entonces, la presencia de Dios se sintió palpable entre ellos, mientras el día se desvanecía, y tras sellar el pacto, Isaac ofreció un sacrificio a Jehová, reconociendo que todo lo que había logrado era debido a su gracia. Estaba convencido de que más allá de estos pactos terrenales, se desarrollaba un propósito eterno. Mientras ofrecía su sangre en un altar, la atmósfera cambió. Isaías sintió el suave murmullo de Dios en su corazón. Isaac, has sido fiel en lo poco, estoy preparando algo más grande que puedes imaginar. Una sombra de misterio cubrió su mente, ansiando entender el plan divino que se tejía a su alrededor. La noche se llenó de estrellas, y el aire vibraba con la promesa de Dios. Pronto verás la plenitud de mi pacto, Isaac. Te confrontará un último reto, pregúntate si estarás dispuesto a entregarlo todo por el cumplimiento de mi palabra. Con cada latido de su corazón, Isaac sabía que el verdadero testimonio aún estaba por revelarse, y su espíritu, aún al borde de la angustia, reemergía con un canto de esperanza. ¿Qué le depararía el destino? La historia de su fe estaba a punto de volar hacia nuevas alturas. Isaac se levantó al amanecer, su corazón aún palpitando por la revelación de la noche anterior. Mientras caminaba por los campos que había trabajado, los ecos de la voz divina resonaban en su ser, recordándole la importancia de su devoción y la gravedad de su llamado. Sabía que los desafíos aumentaban, y que su vida y el futuro de su descendencia dependían de su fiel obediencia. El día siguió su curso, pero un peso inexplicable se posó sobre sus hombros. Había una inquietud persistente en su espíritu, un sentido de que algo crucial se presentaría en su camino. Por eso, cuando sus siervos regresaron de las colinas con una noticia apremiante, su corazón se detuvo por un instante. Señor, hemos encontrado un pozo más profundo en la orilla del río, y hemos visto a los filisteos acercarse. Informaron, su rostro pálido por la preocupación. La calma que había tratado de cultivar comenzó a desmoronarse mientras Isaac contemplaba la posibilidad de un enfrentamiento. Su mente voló hacia el pacto recién establecido con Abimelec, y recordó las palabras de Dios que resonaban en su corazón: el que te bendiga, yo lo bendeciré. Con fe renovada, resolvió actuar, no con violencia, sino con la gracia que había aprendido en sus pruebas anteriores. No temáis, dijo Isaac con determinación, recordemos el pacto que hemos hecho. En este momento, buscaremos una solución pacífica. Mientras se dirigían hacia el nuevo pozo, la tensión en el aire era palpable. Isaac se detuvo y dio gracias a Dios, pidiendo que la paz prevaleciera. En su mente, la memoria de su padre Abraham y de la paz que había traído a su casa era un faro de esperanza en tiempos inciertos. Al llegar, las tensiones se disiparon momentáneamente. Abimelec había enviado a representantes que buscaban entender las intenciones de Isaac, y él les habló con pureza de corazón. Hemos encontrado este pozo, es el regalo de nuestro Dios. Si desearían acompañarnos a trabajar juntos por el bien común, los invitamos a compartir esta abundancia. Los filisteos, al ver la integridad sincera de Isaac, se sintieron tocados. En un giro increíble, comenzaron a ofrecer su ayuda. Era como si la mano de Dios hubiera intervenido, transformando un potencial conflicto en una verdadera colaboración. La riqueza que podría haber sido causa de discordia se comenzó a ver como una fuente de unidad. Isaac se maravilló ante la soberanía de Dios.
Mientras trabajaban juntos, la obra de sus manos producían fruta y agua en abundancia. Días pasaron y el temor se disipó. Isaac, ahora conocido como un hombre de paz, disfrutaba de la compañía de sus antiguos rivales, y la prosperidad parecía brotar por cada rincón de la tierra. Una noche, cuando el cielo retumbaba con el sonido de un inminente aguacero, Isaac sintió en su alma un compulsivo ardor. En los momentos más profundos de la noche, se retiró solo a un lugar apartado y clamó al Señor. Señor, ¿qué te agradaría que hiciera? Has sido fiel en mostrarme la senda de la paz, mas hay un eco de desafío que parece no haber terminado. De pronto, el eco de la voz del Señor llenó el espacio sagrado. Isaac, he escuchado tu clamor. Te confrontará un nuevo desafío, uno que llamará a toda tu familia a volverse a mí. ¿Estás listo para ofrecer lo que más amas, incluso tu propio hijo, como un testimonio de tu fe? Isaac sintió que el aire se tornaba denso con la revelación. Una mezcla de terror y asombro inundó su corazón. Su mente giró con el peso de la responsabilidad, con un profundo sentido de que Dios estaba forjando una nueva etapa en su fe. Sin embargo, el eco de la voz sagrada lo llenó de valor, y una nueva promesa brotó en su corazón. Prepárate, Isaac, porque estoy por demostrar la plenitud de mi pacto. Lo que parece ser un sacrificio, será el comienzo de una nueva vida. Junto a ti, estoy levantando un pueblo que cambiará el destino de la humanidad. Con estas palabras flotando en su espíritu, Isaac se retiró a su tienda, profundamente conmovido, consciente de que su historia estaba a punto de entrelazarse con el propósito eterno de Dios. La incertidumbre llenaba su corazón, pero también una convicción inquebrantable de que la fidelidad de Dios siempre produciría un testimonio transformador. ¿Estaría dispuesto a hacer lo que se le pedía? La respuesta estaba en su fe, y el camino por delante pronto revelaría el plan soberano de Dios. Isaac se despertó al día siguiente, aún con la resonancia de la voz de Dios vibrando en su interior. Un hilo de determinación se había entrelazado con su temor, esbozando en su corazón la voluntad de obedecer, aunque la tarea se presentaba monumental. Caminó hacia el lugar donde había ofrecido sacrificios de gratitud al Señor, buscando encontrar paz en su diálogo con el Creador. Oró con intensidad, pidiendo claridad. Oh Señor, tú que conoces mis pensamientos, ¿cómo podría entregar a mi hijo a tu voluntad? ¿Qué significará eso para mi linaje? En su clamor, una resolución comenzó a formar parte de su ser. Reconocía que la obediencia era la única respuesta digna a la llamada divina. Mientras tanto, su esposa Rebeca sintió una inquietud inusual. Ella era una mujer de oración, y en ese momento, el temor la invadió. Se acercó a Isaac con una expresión de ansiedad. Amor, hay algo en el aire que me inquieta. He sentido un llamado a interceder por nuestro hijo, tal vez algún desafío se acerque a nosotros. Isaac tomó de la mano a Rebeca. Confía en el Señor, mi amor. He escuchado su voz, el camino que nos queda por delante nos probará. Dios está a punto de hacer algo extraordinario en nuestras vidas. Rebeca asintió, dejando que la paz de sus palabras la envolviera, aunque seguía percibiendo que un gran desafío se avecinaba. El sol comenzó a moverse por el cielo, marcando el tiempo inexorablemente. Isaac sintió que cada hora que severamente pasaba lo llenaba de un sentido de urgencia. En su corazón había una batalla, el amor por su hijo Esaú y la promesa de Dios se encontraban en una cruzada. Sin embargo, algo dentro de él resonaba con verdad cuando recordaba las palabras de Dios: el que te bendiga, yo lo bendeciré. Así que llamó a Esaú, su primogénito, un joven fuerte y valiente, y en su mirada había una mezcla de amor y seriedad. Hijo, ven. Hay algo que debo compartir contigo. Esaú se acercó, con una sonrisa noble en su rostro, ignorante del peso que su padre llevaba. Isaac se sintió azotado por la poderosa voz de Dios que todavía retumbaba en su ser. Con una voz temblorosa, comenzó a hablar. Dios ha hablado conmigo acerca de un sacrificio que debo realizar. Es algo que me cuesta profundamente, pues involucra lo más preciado que tengo, tú, mi hijo. Las palabras de Isaac golpearon a Esaú como un rayo, cortando el aire pesado entre ellos. ¿Qué quieres decir, padre? ¿Acaso piensas ofrecerme en sacrificio? ¿Por qué harías tal cosa? El pavor se adueñó del joven,
Sus ojos se abrieron con incredulidad. Isaac sintió su corazón encogerse. Hijo mío, no lo sé todo, pero creo firmemente que Dios tiene un propósito en esto. La obediencia es lo que estamos llamados a hacer. Pero confío también en que Dios proveerá. La angustia llenó el corazón de Esaú mientras luchaba por comprender la declaración de su padre. Si el Señor está contigo, entonces yo confío en su plan. Pero, ¿y si no hay provisión? Preguntó con la voz temblorosa. Isaac respondió, Dios siempre provee, Esaú. Tal vez en este altar, Él mostrará su gloria de una manera que jamás nos hemos imaginado. Con renovada determinación, decidieron prepararse. Ahora, el desafío debía enfrentar un acto de fe que abriría el cielo a un milagro. El altar se levantó, los elementos fueron reunidos en obediencia, y la fe de Isaac, aunque temerosa, empezó a brillar con luz renovadora. La hora del sacrificio se acercaba, y esa sensación de inminente glorificación llenaba el aire. Isaac llevó a su hijo a la montaña, mientras el viento soplaba con fuerza, como si la creación misma esperara el desenlace del acto de fe. Fue entonces que en lo más alto, en el silencio sagrado, la voz del Señor resonó con claridad. Isaac, he visto tu fe. No hieras a tu hijo, porque este acto de obediencia ha traído un milagro al mundo, un carnero será tu sacrificio. El corazón de Isaac se llenó únicamente de misericordia y asombro ante la provisión divina. En la distancia, un carnero llevaba la carga de la entrega que él había estado a punto de experimentar. Así, la promesa de Dios, tejida a través de generaciones, comenzó a florecer. Al regresar a casa, Isaac llevó consigo el eco del sacrificio, sabiendo que esa prueba no solo transformó su vida, sino que también sería testimonio del pacto divino que cambiaría el destino de su descendencia y de toda la humanidad. La historia de salvación empezaba a tejerse con hilos de sacrificio y gracia. Y así, la pregunta quedó colgando en el aire: ¿cuál sería el siguiente paso en el grandioso plan soberano de Dios? ¿Qué otros pactos de promesa nos revelaría a través de esta familia que había aprendido a confiar en Él? Isaac, con el corazón aún palpitante por la revelación de la provisión divina, descendió la montaña junto a Esaú, quien llevaba el carnero, la culminación de su fe. Mientras caminaban, palabras de alabanza fluyeron de los labios de Isaac. Bendito sea el Señor, que provee para el que le teme. Su misericordia es eterna y su fidelidad, de generación en generación. Los ecos de su alabanza resonaron en los valles cercanos. Esaú, aunque aún con el temor impregnado en sus ojos, comenzó a comprender la magnitud de lo ocurrido. Padre, ¿qué sucederá ahora con la promesa que Dios te hizo? ¿Qué haremos con nuestra familia?, preguntó, buscando asir un sentido en medio del asombro. Isaac miró a su hijo, sintiendo un renovado pesar por la incertidumbre que aún pendía sobre ellos. Hijo, el camino que Dios nos ha trazado es quizás más grande de lo que podamos entender. Su pacto no se limita a nosotros, sino que es para los que vendrán después de nosotros. Cada sacrificio y cada obediencia construyen el camino hacia la redención de nuestra nación. Al regresar a su hogar, Rebeca los recibió con un aire de expectativa. Había estado en oración, pidiendo dirección y sabiduría, intercediendo por su familia. ¿Qué novedades hay? He sentido que la mano de Dios se movía entre nosotros, exclamó. Isaac, con el carnero aún presente, compartió la poderosa experiencia en la montaña. Rebeca escuchó atentamente, sintiendo una mezcla de alivio y profunda revelación. La provisión de Dios nos ha sido dada, pero el futuro aún guarda secretos, reflexionó. Días se convirtieron en semanas, y el fuego de la fe que ardía en el corazón de Isaac contagió a su familia. No obstante, la adversidad no se hizo esperar. Rumores llegaron de las tierras vecinas, guerras y conflictos se gestaban en el aire, amenazando con arrastrar a su hogar hacia la desolación. Una noche, mientras Isaac oraba, la presencia del Señor llenó su habitación. Isaac, no temas. He visto tu obediencia y la fe de tu familia. Lo que has experimentado es solo el inicio de lo que estoy por hacer. Los cielos se abrirán y tu descendencia será como la arena del mar, y mucho más, en ella se manifestará mi gloria. Isaac se postró, con su rostro en el suelo, reconociendo la grandeza de su misericordia. Señor, muéstrame el camino.
¿Qué debo hacer para seguirte honrando a ti y asegurar el futuro de mi linaje? Ve y fortifica a tu familia, porque he elegido a uno de tus hijos para un propósito mayor. Así como la palma lleva fruto y por sus ramas otros son cubiertos, tu descendencia será una bendición para muchos, respondió la voz suave pero firme del Señor. Reina sobre las luchas de este mundo, porque el sacrificio que has vivido es el eco de un pacto eterno. Isaac, al escuchar estas palabras, sintió que la responsabilidad y la esperanza se entrelazaban en su alma. Comprendía que la prueba de su fe era fundamental en el panorama del plan divino. No solo habían recibido la provisión, sino que el futuro de su familia estaba tejido en circunstancias con un propósito más grande, y así, mientras la oscuridad se cernía sobre su hogar y las amenazas a su alrededor aumentaban, la fe de Isaac brilló intensamente. La voz de Dios había encendido en él un fervor que no se extinguiría fácilmente. Dios no nos ha abandonado, Él está forjando nuestro camino a través de esta tempestad. Con esa resolución, Isaac, Rebeca y Esaú se congregaron en oración, con el corazón unificado en la búsqueda de dirección del Altísimo. El viento sopló suavemente a través de las ventanas, como un recordatorio de que el Espíritu de Dios estaba con ellos, incluso en medio de la incertidumbre, pero en medio de la profunda comunión, un susurro inquietante brotó en el aire. ¿Qué otros secretos revelará el Señor en medio de las pruebas? ¿Qué lecciones de fe aún están por enseñarse a esta familia marcada por el pacto? La pregunta quedó suspendida, una invitación eterna a explorar más profundamente el grandioso plan soberano de Dios. La mañana siguiente, el cielo amaneció cargado de nubes ominosas, como si el universo entero se preparara para un evento de gran magnitud. Esaú, sintiendo en su corazón una inquietud que no podía explicar, se levantó temprano, desbordando energía y determinación. Desde la alborada, la voz de su padre resonaba en su mente: fortifica a tu familia. Entonces, decidió salir al campo. Mientras andaba por los campos verdes, Esaú buscaba respuestas en los atrevidos árboles que lo rodeaban. ¿Qué me has elegido, oh Dios? Tu voz en la montaña me habló, pero el peso de la elección aún resuena en mi ser, murmuró, sintiendo que cada paso traía consigo una impotente esperanza. Al regresar a casa, el ambiente en el hogar había cambiado. Rebeca, con un aire decidido, tenía una expresión que revelaba su comunión con el Creador. Isaac, he sentido que el tiempo se acerca. Dios está a punto de revelarnos algo monumental, pronunció, justo cuando su esposo entró en la habitación. Isaac la miró con preocupación. ¿Qué viste, Rebeca? Necesitamos la guía del Altísimo en este momento de incertidumbre, respondió con un tono grave, sintiendo el peso del futuro sobre sus hombros. En mi oración, vi una luz brillante descendiendo desde el cielo. Era clara y pura, correspondía a un propósito divino que nos guiaba hacia adelante en medio de la oscuridad. Debemos unirnos en oración, pedir la dirección y la sabiduría que solo Él puede dar, replicó ella con fervor, y así lo hicieron. Se arrodillaron juntos, y Esaú, viéndolos, se unió. Las suplicaciones brotaron de ellos, clamando por la intervención divina. Señor, revela tu propósito entre nosotros y guía a nuestro linaje en la senda de la promesa, clamaron al unísono, abandonando cada temor en las manos del Dios Altísimo. En ese mismo instante, un viento suave penetró la habitación, llevando consigo la sensación de que una respuesta divina estaba cerca. Una presencia tangible llenó el aire, como si el propio cielo estuviera escuchando. Entonces, de repente, una voz resonó en la habitación: como el oro es refinado por el fuego, así será la fe de tu familia forjada en las pruebas que se avecinan. La tierra sobre la que moras será un campo de bendición, y aunque habrá dolor, mi plan es de redención y restauración. Isaac, paralizado por la firmeza de esa voz, sintió que el miedo se disipaba de su corazón. Oh Señor, muéstranos el camino. ¿Qué hemos de hacer para cumplir con tu voluntad? Respondió con fe renovada. La voz continuó: los días se acercan en que recibirán la manifestación de mi pacto. Permanezcan firmes, porque la bendición que he prometido no solo será para ustedes, sino que a través de su linaje se extenderá a las naciones. No se desmayen, yo estoy con ustedes. Esaú, ahora apresado en un profundo sentido de propósito, sintió la unción del Espíritu Santo fluir a través de él, y su determinación ardía. Nunca se había sentido así,
como si toda su vida hasta ese momento hubiera llevado a este encuentro, pero, a medida que la revelación fluyó, una sombra cruzó la habitación y un escalofrío se apoderó de todos. ¿Qué nueva prueba nos viene, Señor? ¿Qué oscuridad amenazará este pacto?, cuestionó Isaac, su voz ahora cargada de solemnidad. La respuesta fue un eco distante, un susurro en el viento que parecía formar palabras en un idioma antiguo. El tiempo de prueba está destinado a servir como la forja de su carácter. Cuidado con los que están más cercanos a ustedes, las divisiones pueden surgir incluso entre los más amados. Con ojos de feroz resolución y miedo reverente, Isaac miró a su esposa y a su hijo. Debemos permanecer unidos, buscar a Dios en cada paso. La unidad será nuestra fuerza, y la fe, nuestra guía, declaró con énfasis. Así, el círculo de oración se cerró en un abrazo, sellando el compromiso de mantenerse fieles hasta el fin. La voluntad del Señor para su familia estaba clara, pero las pruebas y desafíos aún esperaban salir a la luz. A medida que la atmósfera crepitaba con el poder de lo divino, la tormenta que se aproximaba se convertiría en un escenario para la gloria de Dios. Fue en este momento culminante de unidad y revelación donde la historia de su linaje comenzaría a tomar forma. La pregunta permanecía: ¿cuál sería el siguiente paso en el plan soberano de Dios que transformaría las vidas de su familia y el destino de muchos? La incertidumbre del futuro alimentaba la tensión en el aire, un eco del destino irrevocable ya escrito en el libro de la vida. Isaac sentía una mezcla de ansiedad y determinación mientras el día avanzaba. Las palabras de Dios resonaban en su mente, recordándole el pacto que había hecho. No era solo su vida lo que estaba en juego, era el destino de su familia y las generaciones venideras. A medida que la tarde se tornaba en noche, encendió un fuego en el exterior y se sentó con Rebeca y Esaú, preparándose para un tiempo de oración y reflexión. Hoy hemos sentido la presencia del Señor como nunca antes, comenzó Isaac, mirando a los ojos preocupados de su esposa. Dios nos ha mostrado que las pruebas que hemos enfrentado son parte de su plan. Debemos mantenernos unidos, recordar que el sacrificio que hemos hecho en obediencia no irá sin frutos. Esaú, con su corazón palpitando por la reciente revelación espiritual, miró a su padre y dijo: Padre, haré lo que el Señor desee. Juntos podemos enfrentar cualquier desafío que venga. No importa cuán oscuro se torne el tiempo, la luz de su promesa nos guiará. Rebeca, con una fe radiante, agregó: como familia, clamemos al Señor y pidamos dirección. Miremos hacia adelante con esperanza, sabiendo que Dios tiene el control. Aquella noche, mientras oraban en comunidad, de repente, un viento suave y cálido sopló sobre ellos. Sintieron una paz inusual, como si la presencia de Dios los envolviera. El tiempo se acerca, murmuró Isaac. Debemos prepararnos para lo que el Altísimo tiene reservado. Los días siguieron su curso, llenos de fervor y nuevas esperanzas. Sin embargo, la tensión en la tierra crecía. Debían enfrentarse a adversidades que amenazaban con desestabilizar su hogar. Los rumores de guerra se extendieron, y los filisteos, temerosos de la creciente prosperidad de Isaac, comenzaron a hacer planes. Él sabía que su paz se veía amenazada. Una mañana, mientras estaba en sus campos, vio a un grupo de líderes filisteos acercándose. La inquietud se apoderó de su ser. Cuando llegaron, uno de ellos, un hombre de robusto porte llamado Abenezer, habló en voz baja: Isaac, venimos a advertirte. Las tierras vecinas preparan un ataque, no están contentos con el favor que tienes de Dios. Buscamos un pacto para proteger nuestra seguridad y la tuya. Isaac sintió un golpe de sabiduría y, recordando las lecciones del pasado, respondió: debemos buscar la paz y la unidad, es lo que Dios espera de nosotros. Solemos recordar que el amor puede refrendar los acuerdos más difíciles. Después de intensas discusiones, se redactó un nuevo pacto, asegurando la seguridad de ambos pueblos. Isaac sintió una mezcla de alivio y súplica, confiando en que esto era parte de la voluntad de Dios. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que una noche oscura cubriera la tierra. Los vientos soplaron con fuerza y comenzaron a sonar como voces susurrantes. Esaú, inquieto, se levantó de su lecho, sintiendo que la tensión crecía en el aire. Fue a la tienda de sus padres, donde encontró a Isaac y Rebeca en oración. Mamá, hay algo en el aire, dijo Esaú, aún sin comprender completamente lo que sentía.
Debemos buscar la dirección de Dios. Isaac, sintiendo un eco del mismo temor, contestó, no podemos permitir que el miedo sobresalga de nuestra fe. Recordemos a nuestro Dios, que nunca nos ha fallado. El plan que tiene preparado es más grande de lo que podemos ver. Mientras se preparaban para otra noche en oración, una vez más, la atmósfera cambió. La voz del Señor resonó con fuerza, Isaac, tu fidelidad se manifestará en esta nación. A través de la prueba, aseguraré un legado que perdurará por generaciones. Mira hacia adelante, porque el amanecer de mi promesa se acerca. Tu familia será faro y esperanza para muchos. Isaac, sintiéndose renovado, se volvió hacia su familia. Hemos sido elegidos, y a través de nosotros, las naciones conocerán el amor y la esperanza de Dios. Permanezcan firmes, porque la victoria estará en nuestro caminar en fe. Pasaron los días y finalmente llegó el momento angustiante que Isaac temía. Las tribus vecinas, hambrientas de conquista, se dirigieron hacia ellos con una furia temible. Los rumores se convirtieron en realidad, y comenzaron a atacar sus tierras. Los hombres de Isaac se prepararon para defender su hogar, pero él sintió el crujido del temor anidar en su pecho. No hay batalla que no podamos superar a través de la oración, dijo Isaac, llamando a su familia y hombres a unirse. No debemos temer, pues estamos bajo el abrigo de su promesa. Con un corazón quebrantado pero firme, Isaac y su familia oraron, pidiendo a Dios que interviniera. Esaú y Rebeca se unieron, formando un círculo de amor y fe. La tensión era palpable y el aire estaba denso, pero un aire de paz comenzó a invadir su espíritu. Repentinamente, un estruendo se oyó en el horizonte, era como el clamor del viento. Cuando abrieron los ojos, una nube oscura apareció, y Dios mandó una tormenta sobre sus enemigos, dispersándolos con su poder. Los filisteos, sorprendidos por la fuerza del Creador, huyeron desbandados. Isaac, reconociendo la poderosa intervención de Dios, no pudo contener su alegría. Él es fiel. Su promesa es real, y está aquí entre nosotros. Celebramos la victoria y recordaremos este día como señal de su amor eterno. Al regresar a su hogar, su familia se reunió en torno a la mesa, donde ofrecieron alabanzas y agradecimientos al Altísimo. Aquella noche se regocijaron, entendiendo que cada prueba había estado destinada a construir su carácter y cimentar su fe. Isaac miró a su familia, con una fuerza renovada. Hemos enfrentado la oscuridad y salido adelante. La historia de nuestra fe se tejerá en el futuro. Se levantarán generaciones que conocerán la obra del Señor en nuestras vidas. Sigamos adelante, porque su palabra nunca regresará vacía, y así, con los corazones reunidos y el espíritu elevado, la familia de Isaac se disponía no solo a enfrentar el futuro, sino a prosperar en la promesa de Dios, siendo un faro de luz en medio de la oscuridad que siempre captaría las futuras luchas, evadiendo la desesperanza. Esta historia, de sacrificio y obediencia, continuaría inspirando a las generaciones venideras, un legado inquebrantable de fe en el plan eterno de Dios. Quizás hoy te encuentres en una situación similar, sintiendo la pesada carga de la incertidumbre, luchando por lo que parece un futuro incierto. No desesperes. Recuerda la historia de Isaac y su familia. La fidelidad de Dios nunca fallará, sigue afianzándote en su promesa. Si esta historia te ha inspirado o motivado, necesitas suscribirte ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo dejando un like, alimentando el algoritmo. No esperes ni un segundo más para compartir esta poderosa conclusión con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo la fe transforma realidades. Comenta abajo tus reflexiones y reacciones sobre esta historia, y no te pierdas nuestras próximas historias bíblicas exclusivas. Juntos elevemos nuestras voces en alabanza por lo que Dios está haciendo.